El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estéis escuchando. Bienvenidos a este nuevo episodio veraniego del placer de viajar. Es el mejor podcast de viajes, recalco así cada palabra, desde que el 17 de julio de 1955 se inauguró en Anaheim, supongo que se dirá así, California, el primer Disneyland. Y aquello fue, pues bueno, también la inauguración de una época nueva en los viajes con o incluso para niños. Mira, esto me ha hecho recordar cuando yo fui el año que se inauguró el de Europa, Euro Disney. De París. El de París, sí. O sea, entonces, que nunca lo olvidaré. Serías muy bambina. Muy bambina. Pero bueno, ya siendo tan pequeña, ya fardé muchísimo en mi clase con mis amigos, por supuesto. Así con la inauguración debió de ser es decir, el primer año debiste de ser la única de todo León que fuese. Pues no sé, pero sí, seríamos por ahí, poquillos, seguro. Oye, justo de eso vamos a hablar hoy, de cuando éramos niños no, pero sí de viajar con niños. Claro, yo he viajado más como padre con niños que como niño con padres, la verdad. En mi época, que éramos niños, claro, yo al revés. No se viajaba mucho. Pero vamos a hablar de viajes en familia, los que disfrutan todos los componentes, todos los miembros, que si no se nos quitan las ganas de viajar. Es que es que hay que hacer las cosas así. Yo siempre lo digo, cuando planeas un viaje en familia, tienes que ser un viaje para todos. Porque si lo haces solo para los niños, acabas hasta el moño. Y si lo haces solo para los adultos, pues los niños también acaban hasta el moño. Así que hay que, pues eso, llegar a ese ten con ten. Hay que repartir. Y estará con nosotros David Alonso, padre de familia abnegado, que se ha llevado a sus hijos a un montón de sitios y nos dará unos excelentes consejos. Vamos a hacer, David creo que nos dará 4 consejos, 4 sitios a los que viajas con niños. Yo voy a dar otros 4. Tú, que no viajas con tus hijos, pero has viajado como niña y también viajas con tus sobrinos. Con mis sobrinos, es verdad. Nos vas a dar 3 y con todo esto vamos a hacer 10 más 1, que es una cifra muy chorra, pero que me gusta. Venga. ¿Te vale esa? ¿Valdría otra? De viajes con niños, y si no me equivoco, lo descubriremos ahora, como decía aquel a la vuelta de la publicidad, ninguno es a ningún Disney World. Muy buenas tardes, noches o lo que sea, David Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos. Bienvenido una vez más a este que ya sabes que es tu podcast y en el que queremos, en el que nos gusta mucho que estés con nosotros. Hoy vienes en papel de periodista, pero además de periodista padre. Supongo que a tus hijos le habrás dicho que haces otra cosa en la vida, porque no es que eres pianista en un burdel o una cosa así, supongo. Madre mía. Me reservo esa información. Bueno, pues además de periodista, efectivamente, como decíamos, si fuera de bromas, eres un padre abnegado, te gusta viajar con tu familia y hoy queremos que nos des esos consejos. ¿Cuál es el primer destino que has elegido? Aunque no va en orden de mayor a menor o de mejor a peor, pero por decirlos en algún orden, el primero. Estoy completamente de acuerdo contigo en la introducción que has hecho al principio, es decir, antes de nada, es decir, hay que hacer planes de viajes con niños, mezclando lo que nos gusta a los padres y lo que les gusta a nuestros hijos, porque si no... Que no siempre es distinto, todo hay que decirlo. Ya. Eso es. Y bueno, yo os traigo 4 destinos. El primero de ellos es Fuerteventura, que es una de mis islas favoritas en el mundo y mi isla favorita de las Canarias. Uh-huh. ¿Y por qué? Bueno, porque para mí es un paraje natural impresionante, pero además con mayúsculas. Es una extensión de tierra inmensa del mismo tono y color y además con ese viento continuo que la hace tan genuina. Y os traigo dentro de Fuerteventura varios sitios. Uno de ellos es las dunas de Corralejo, que es un paraje de película. Allí les puedes soltar a los niños y no tienes ningún problema. Es una duna inmensa que hay al lado de un pueblecito pequeño que se llama Corralejo, el mismo nombre. Al norte de la isla. Al norte de Fuerteventura. De hecho, lo que os traigo de Fuerteventura es todo al norte porque para mí fue lo que más pude recorrer con mis hijos. El sur está lejos, hay que ir en coche, es impresionante también. Son sobre todo playas inmensas, muy largas y más pensado para surfistas o para bañistas o para pareja. Tal. Pero los niños, el norte, dunas de Corralejo, impresionante, hay que acudir ahí. La isla de Lobos, otro de estos lugares del norte de Fuerteventura que podemos recorrer con nuestros hijos. 4 kilómetros cuadrados, se recorre fácil y está muy curiosa porque tiene casitas de antiguos marineros
que las vemos ahí, algún barquito y una calilla pequeña donde se pueden bañar. Seguro que les hace gracia que sea una isla tan pequeña, ¿verdad? Una cosa que les llama mucho la atención. Pues sí, es que es una isla de juguete, es que podría ser su isla de los piratas, algo así en su imaginación, pues esta es la isla de Lobos. El tercer lugar, el Calderón Hondo. Hay una ruta que recorre los alrededores y también la cumbre del volcán Calderón Hondo. Acordaos que todas las Canarias son volcánicas y aquí en concreto es que podemos ver la cumbre o lo que es la boca del volcán ya apagado desde arriba, recorriendo esta ruta, que es fácil para niños también. Y bueno, un pueblo que os traigo de Fuerteventura, Betancuria, que es totalmente diferente a todo lo que estamos hablando porque es un pueblo de interior, es un pueblo antiguo además y fue de hecho, creo recordar, la primera capital de las Canarias, allá por hace el año 1600, una cosa así, hace 4 o 5 siglos. Y es un pueblo muy bonito y que podemos recorrer, además pasearlo muy fácilmente y comer típico en este pueblo, los guisos tradicionales como el conejo en salmorejo y el cabrito. Qué bueno. Oye, pues primer destino con niños en familia, una isla, esta isla Canaria, Fuerteventura. Carmelo, ¿cuál es tu lugar favorito para ir en familia? Mi lugar favorito para ir en familia es el mismo que para ir yo solo, si sale el caso. En esto la verdad es que es una ciudad, ya sabéis que a mí me gustan mucho las grandes ciudades y es, desde cierto punto de vista, la ciudad. Nueva York, obviamente. Yo en Nueva York lo conocí hace muchísimos años en un viaje en el que primero fui solo y después uno de los grandes viajes que he hecho en mi vida fue descubrirlo mucho tiempo después con mi hija, que ya tenía unos 13 años, 12, 13 años. Es decir, que también tenía, o sea, hay distintas etapas de cosas que puedes hacer con niños y Nueva York me parece que para una adolescente, una preadolescente es una ciudad ideal. Cosas imprescindibles, amén de, por supuesto, simplemente ir por la calle, que en Nueva York es un espectáculo maravilloso. Y es curioso porque es una ciudad en la que no se ven tantos niños ni gente mayor, sobre todo en Manhattan. Tú vas caminando por la calle, a mí esto me sorprendió mucho, que no ves que luego viva allí tanto niño o tanta gente especialmente mayor. Los niños viven en Brooklyn y los mayores se han ido a Florida. O sea que... Sí, efectivamente. Supongo, o sea, lo digo así un poco en broma, pero algo de eso hay. Algo de eso habrá. Sí. Bueno, os decía, algunos sitios que creo que son imprescindibles. Uno, o sea, no voy a ser original, ¿vale? Pero es que, a ver, los tópicos a veces, el Museo de Historia Natural, todos lo hemos visto en las películas, no sé qué, no sé cuántos. Allí es fantástico, les encanta, nos encanta, porque realmente es un museo muy divertido, es un museo que junta lo espectacular con lo viejuno, con encanto de viejuno, y yo creo que está realmente bien y que, por supuesto, les fascina el hecho de ver en realidad algo que han visto en una película. Porque eso a nosotros a lo mejor nos parece como un poco más normal, estamos un poco más acostumbrados, pero a ellos o sea, es una cosa que les vuela la cabeza, como dicen los americanos. Central Park, por supuesto, es un parque maravilloso en el que no solo ir, sino en el que estar. Es decir, si vas a Nueva York con niños, resérvate una tarde como mínimo para estar en el parque, para poner la manta en el césped, para ver ahí a la gente jugar al... Es un destino en sí mismo el Central Park. Sí, para ver a la gente jugar al golf, ves las distintas zonas, si tienes tiempo pues hay un zoo, es decir, es un parque que lo tiene todo, si no pues los distintos lagos, las distintas zonas. Si tienes no mucha suerte, no es muy difícil, te puedes encontrar con mapaches, te puedes encontrar, por supuesto, con ardillas, te vas a encontrar seguro, con luciérnagas. Yo el único sitio de mi vida en el que he visto luciérnagas es Central Park, me parece alucinante. Pero... Y siempre dicen que están en lugares que no están nada contaminados, tienen esa fama las luciérnagas. Pues o sea que... estaba, pero vamos, petado Central Park de luciérnagas. Qué chulo. Otra cosa que les encanta, la Estatua de la Libertad. De nuevo, es un escenario mítico que tiene un poder, iba a decir, simbólico, pero es también como icono, ¿no? Un poder icónico fantástico, y yo creo que les gusta mucho subirse a la torre, a la estatua. Hay que reservar con mucha antelación para subirse, eso que la gente lo tenga en cuenta. Es un tema, y para subirse, digamos, a todas las alturas de Nueva York arriba hay que del todo es tremendo lo difícil. Has hablado de las alturas, por supuesto, los grandes rascacielos les gustan y nos gustan. Me encantan. Es maravilloso. Yo el preferido, símbolo de Nueva York, ¿verdad? El preferido, sobre todo, creo que es el Empire State, que es no solo es impresionante, sino que es una belleza arquitectónica. Siempre digo lo mismo, pero es que es verdad.
ir por la tarde, ver la puesta del sol y esperaros a que se haga de noche. A mí me gustó mucho el Top of the Rock, el Rockefeller, porque se ve muy cerca el Empire State. Es decir, que está muy bien subir, pero claro, cuando quieres admirar el otro, también está muy bien subir a otros diferentes. También está muy bien, sí. Sí. Y los nuevos que hay miradores en la zona de Hudson Yards y yo todavía no los he probado, no he tenido la tampoco. suerte, pero deben de estar seguro muy bien. Y por último, una recomendación que también nos llega desde el mundo del cine, la tienda F.A.O. Schwarz, que está en el Rockefeller Center y es la famosa tienda de juguetes que aparecía en la película Big. Puedes tocar el Con piano. el piano en el suelo. Y está todo. el piano en el famoso suelo. piano. Y suena. Y suena. Aquí es donde dice Carmelo lo de cosas que les gustan a los niños, Eso. que seguramente también, porque yo solo hice ya mayorcito. Creo que en este caso es al revés. Cosas que le gustan a él que va No. metido como si fuera de niño. Pero aparte de eso, digamos, es una tienda, por supuesto, Increíble. gigantesca, increíble, en el que están todo el rato haciendo presentaciones de producto, que son juguetes, obviamente, enseñándote cosas en las que entras y hay cosas que vuelan. Y claro, pues eso, incluso diría que no para mi hija, que ya a lo mejor era un pelín mayor para eso, para niños más pequeños, es como entrar en el paraíso. No tiene otro nombre. Y bueno, yo creo que todo ese conjunto de cosas, comer perritos por la calle y disfrutar de la gran manzana, pues es un... Hay a mí me Coney parece- Island, también una escapada. Bueno, Sí, es que, claro, a Coney Island teorías también, pero parque de yo, por atracciones. ejemplo, no he ido a Coney Island. Pero, Pues nada, una excusa para volver, pero en sí. fin, que es, como digo, yo creo que es una ciudad perfecta para viajar con niños. Sí, y para que vayamos todo. Kelu. Mira, pensando en este tema de hoy, me acordé porque fui precisamente a ver a los sobrinos con mi amiga, pero a los sobrinos de una amiga, a Maastricht, esta ciudad de Países Bajos, antes conocido como Holanda. Es una ciudad del sur del país. Y esto, por lo visto, pues bueno, se nota mucho en sus tradiciones. Dedicamos un capítulo del podcast una vez a Maastricht, así que también les remito para ver ahí otros intereses de la ciudad, pero por pensar en esto de los niños, yo me di cuenta de que era una ciudad y yo creo que es un país que piensa mucho en las familias. Y lo noté mucho en detalles desde parques, de cómo están diseñados los parques, hasta otros espacios públicos y privados que siempre tienen en cuenta que pueden ir familias, que tienen espacios reservados para que los niños disfruten también, en centros comerciales, o sea, en todo tipo. Y luego la ciudad en sí es muy bonita, muy coqueta, muy paseable, no es muy grande, atraviesa el río Mosa, también es muy interesante pues para conocer los alrededores del río, incluso montarte en una Un barquito. embarcación, claro, y conocer la ciudad. Y luego los alrededores hay muchísimas escapadas que creo que pueden estar muy bien para hacer con niños. Unas son las cuevas de St. Petersburg, en castellano San Pedro, que se dedicaban en un origen, estaban pensadas para la extracción de marga, que es una especie de piedra caliza. También tuvieron su papel en la Segunda Guerra Mundial, pero que yo creo que también cuando vas con niños, de repente, pues meterles bajo tierra con túneles y cosas de por medio, Sí, y una siempre les visita encanta. así pensada. Y a los adultos también nos gusta eso. Sí, es que al final las cosas buenas se comparten. Claro, Es que todo es aquello una que realidad. todo aquello que sea salir de tu hábitat normal, que es Sí. la superficie, pues llama la atención. Si no tienes algún tipo de miedo y tal, les suele Sí, gustar mucho, efectivamente. totalmente. Y luego hay también otra escapada en una ciudad muy turística también que se llama Valkenburg, donde puedes ir a un bosque, que ya el nombre está muy bien, es el Bosque de los Cuentos, y está dedicado concretamente a los cuentos de hadas. Entonces también está repleto de detalles, todo esto hablando de la vegetación, claro, de Países Bajos, que es muy frondosa, si claro, no te llueve. No tienen problemas disfrutas de mucho agua mejor. por allí. No. Y también tienen su museo de historia natural, también tienen su zoo, por si queremos escaparnos y llevar a los niños a ver animales. Y yo lo que visité de forma muy excepcional con niños fue la llegada de Sinterklaas, que es el Papá Noel suyo que llega a primeros de diciembre, que viene desde España. Ah, sí. No quiero pensar si hay una relación con el Duque de Alba o no, pero el Puede caso ser. es que viene en barco desde Pero España. en este caso, algo positivo, no como el otro, que es una connotación muy Sí. negativa. En la tradición, como ellos son del sur, son muy tradicionalistas y supuestamente no pueden ir vestidos los duendes que actualmente acompañan a Sinterklaas. Antiguamente eran esclavos negros. Entonces, sí que estos aquí se siguen pintando la cara de negro, lo cual esto es muy polémico en el país siempre. Pero yo vi esa llegada de Sinterklaas con todos los niños repartiendo estas galletas
galletas de jengibre y, bueno, toda la ciudad. O sea, es un evento que se retransmite por televisión y concretamente lo quería destacar porque creo que si los oyentes tienen pensado visitar Maastricht, hacerlo en esas fechas, que todavía queda, pero bueno, si se lo pueden planear, creo que es un plan increíble. Y nada, muchos parques pensados exclusivamente para niños. Hay uno que, por ejemplo, es el de Here, que está más pensado para niños muy, muy pequeños, de 1 a 6 años, con juegos. Pues bueno, juegos, claro, muy basiquitos, pero también muy rimbombantes, de colores, y es pagando entrada y lo puede recorrer. O sea, en resumen, es una ciudad que está muy, muy pensada para niños y además para mayores. Qué bonito. Sí. Quiero ir ya. Queda. ¿A dónde nos llevas tú? Te llevamos como sobrino, David, pero no en el Vale. sentido ministerial. Lo Lo que pasa es que lo de ir con sobrinos es genial, porque solo estás para lo bueno, para las regañinas nunca estás. Me puedo poner en el asiento de atrás, si os parece bien, que me Eso. gusta mucho. ¿A dónde nos llevas ahora, en el asiento de Pues atrás? os voy a llevar a Toulouse, que es otra de estas ciudades que parece que está pensada para los niños. Y que es preciosa, es una ciudad muy bonita. Totalmente. Además, es que es una ciudad, bueno, la llaman la ciudad rosa, porque sus edificios tienen el color, ¿sí? cuando refleja el sol del atardecer, el color un poco tono rosáceo, ¿no? Qué bonito. Del efecto del sol. Bueno, ¿qué podemos ver con niños en Toulouse? La ciudad del espacio, por supuesto. O sea, para mí fue sorprendente. Yo pude ir con mis hijos y con mi mujer. Con un autobús te llevas desde el centro hasta la misma ciudad del espacio, es muy fácil y me sorprendió muchísimo. Digo, pero ¿cómo es posible que tengan esta historia aquí? Y es esos sitios que dices, venga, vamos, que a los niños les va a gustar mucho. No, y Porque- es en este caso en el que me gustó más a mí que a ellos, porque es verdad que hay que decir que está en español también, las descripciones las tienen en francés, en inglés y en español. Posiblemente no he indagado, tenga algo de financiación española o venga por O sea, ¿la Europa. ciudad del espacio es una especie de parque de atracciones Claro, o qué eso tengo es. que imaginar? ¿Un museo? No, ¿Un parque Es más, temático? más museo que parque de Eso. atracciones, creo yo. Lo que pasa es que, claro, cuando en un museo incluye, por ejemplo, que te metas en lo que era la antigua estación espacial Es justo eso. Mir, Ya, es claro. que, vamos, como decíamos antes, flipas. O sea, a mí me Hombre. parece una cosa. Y además, muchas de las cosas que tienen, por ejemplo, la estación espacial Mir no es una maqueta, es la estación réplica. real. Sí, sí. No, es la estación ¿No es la real. réplica? No, es la estación, La que estaba fuera, ¿te la estación recuerdas? real Sí. que utilizaban para entrenar a los cosmonautas soviéticos, porque obviamente la real, digamos, que usaron en el Claro, espacio eso es imposible se traerla. destruyó. Claro. Pero es decir, que no es algo, es algo tan íntimamente relacionado con la carrera espacial como eso. Entonces, pues, no sé, yo estaba por allí dentro absolutamente fascinado. Como un No me niño. extraña. Estábamos fascinados todos. Es que además tienes satélites desperdigados por los alrededores del edificio principal. En el edificio principal tienes varias salas que puedes ver cómo funciona toda la parte de la tecnología, ¿no? que hay en las naves espaciales, pero desde los inicios hasta la actualidad. Hay una salita, recuerdo que era como el terreno por el que pisaron los astronautas en la Luna. O sea, es que es muy especial y muy bonito. Muy sensorial, interactivo, ¿no? Por lo que sí, contáis. Sí. Y bueno, en Toulouse también podemos encontrar una cosa completamente diferente, aunque también muy divertida, que a mí me gustó mucho, que es la Halle de las Machines. Es una propuesta de creación un tanto artística de una empresa francesa que se dedica a hacer autómatas de gran tamaño con temática industrial fantástica. Esto lo podemos ver también en Nantes. Sí, a mí me sonaba de Nantes. Digo, Esto es, en Nantes tienen, en la isla de las máquinas, tienen allí pues como otra sede de esta empresa. Son de estas cosas que hacen los franceses, como sus parques temáticos y de atracciones, que son como muy de ellos, ¿no? Muy suyo y muy diferente. Muy estéticas también. Y a los niños les gusta porque sales de lo que es lo mismo un poco de siempre de Disney y de todo lo que nos meten un poco en calzador. Esto es muy diferente y hay que ir allí para verlo. Hay que decir que, meto aquí la cuña un poco ya castellana-segoviana, en Segovia, cuando se celebra Titinimundi, viene una representación pequeñita de esta empresa que pone un carrusel al lado del acueducto y podemos ahí ver un poquito una pincelada de cómo son estos diseños y estas temáticas de esta fantasía industrial. Qué bonito. ¿Qué más? Bueno, el Museo de Ciencias Naturales, otro museo como el que estábamos diciendo de Nueva York, pero este es un poquito más pequeño, aunque es uno de los más grandes de Francia y es muy interesante para ir con niños. Sí. Les encanta, es que nos encanta, a los padres también, a mí me gusta mucho. Oye. Y además, bueno, yo recomendaría también en Toulouse dar una vuelta por el Canal du Midi,
es el río Garona, si podemos coger un barco o una barquita, algo que nos Me lo lleve por estáis el canal. recomendando tanto este año que es que ya no puedo dejarlo pasar. Es una cuenta totalmente pendiente, de Sí, verdad. es el canal de Midi sale de Toulouse y es, yo creo que es una de las grandes maravillas que tiene Francia en muchos sentidos, Eso es. Bueno, Carmelo, ¿y tú? ¿Dónde nos quieres llevar en segunda ocasión? A ver, yo soy un padre pesado y entonces me gusta mucho aprovechar los viajes para que no solo disfrutemos sin más, sino para aprender cosas. Entonces, mi siguiente destino tiene mucho que ver con esto, pero también se disfruta mucho, es decir, o sea, no solo somos pesados. Entonces, mi siguiente destino es Nuremberg, es una ciudad alemana llena de historia, es una de las ciudades alemanas que mejor sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, que eso es un dato en toda Alemania, no en toda Alemania, pero en muchos sitios de Alemania donde vas y ves cosas antiguas muy bonitas, son cosas antiguas muy bonitas y que están reconstruidas porque después de la Segunda Guerra Mundial quedaron hechos unos zorros, y en Nuremberg es de las pocas en las que la mayor parte del casco antiguo realmente se conservaba. Entonces, y es, digamos, un prototipo del casco antiguo de lo que es una ciudad alemana. Es realmente muy bonito. Hablabas tú antes de la llegada del... ¿Cómo era? ¿El Sinterklaas? Sinterklaas, que es como, tiene un nombre como de tren, sin ánimo de ofender a nadie, Sí, ¿verdad? El Sinterklaas de las 7. Me encanta. Bueno, allí en Nuremberg tiene el que es uno de los mejores, vamos a dejarlo así, pues seguramente mucha gente de Nuremberg me diga que es el mejor, pues uno de los mejores mercados de Navidad de Alemania. Y los mercados de Navidad de Alemania son muy divertidos. Es una cosa muy bonita, muy cuidada. Yo creo que aquel que no haya visto uno de ellos no puede hacerse una idea de lo que hay allí. Y bueno, para empezar, es una preciosidad. Es todo el centro de la ciudad con las casetas súper bonitas, súper cuidadas, con luces de colores, con los mismos toldos, todas las casetas de toda la ciudad, lleno de pequeñas atracciones, tío vivos, no sé qué. Se come maravillosamente, te puedes comprar juguetes de 3.000 millones de cosas diferentes. Y es un ambiente que yo estoy ahora recomendando en este viaje de niños, pero es un ambiente también de grupos de amigos, de adultos, es decir, que vas a beber cerveza también. Vino caliente. Para niños también. No, los niños no, pero Aquí colándola, ¿sabes? Comer salchichas sí, los niños pueden. No sé, vas a una caseta y hay 14 variedades de salchichas diferentes y a mí me encantaba eso. En fin, yo creo que es una cosa muy recomendable. Luego, en el mercado de Navidad de Nuremberg se venden muchos juguetes porque es una ciudad que tiene una gran tradición juguetera. Y de hecho hay artesanales un museo... o así. Sí, hay mucha cosa artesanal y otras cosas no tan artesanal que contaremos enseguida. Bueno, pues esto es una ciudad que tiene esa tradición y hay un museo del juguete en pleno casco histórico precioso con un montón de cosas distintas. Y esa tradición está viva en los juguetes artesanales y está viva también en el hecho de que muy cerca de Nuremberg, a solo 22 kilómetros, estaba una de las grandes fábricas de Playmobil. No sé, confieso, si sigue la fábrica allí, pero lo que sí sigue es lo que le llaman el Playmobil Fun Park, que es una especie de parque de atracciones alrededor de Playmobil. Yo no lo he conocido, yo no lo he visitado, no tuve la oportunidad cuando estuve allí, pero me han hablado muy bien, es muy divertido y sobre todo, claro, que aquellos niños que tengan algún Playmobil, que sean un poco fans, pues los vuelve locos. Y luego, para terminar y saliéndonos completamente de esta parte más festiva juguetera, Nuremberg tiene también una de las cosas por las que se la recuerdan es por los juicios de Nuremberg y porque era una de las ciudades o la ciudad fetiche del nazismo. Era donde se hacían las grandes reuniones, los discursos famosos de Hitler y se hacían allí los grandes congresos del partido nazi. Tan se hacían allí como que se estaba construyendo, se empezó a construir antes de la guerra, un pabellón cubierto de una capacidad como de 50.000 personas. Es decir, una cosa absolutamente inmensa. ¡Ostras! Para celebrar estos actos. Aquello no se acabó, todo lo demás se acabó como acabó, y en este pabellón hay un museo que me pareció muy interesante porque no es tanto sobre el nazismo y sus consecuencias como sobre la llegada del nazismo al poder. Yo sé que no es lo más divertido. Estas cosas yo creo que se pueden visitar. Obviamente, si tus niños tienen 5 o 6 años, no. Pero con niños mayores sí que creo que es algo que puedes visitarlo, que puedes hacer una visita y les va a enseñar mucho y va a ser una oportunidad para aprender sin a lo mejor la carga tan terrible
que tienen otras cosas relacionadas con el nazismo, como, no sé, por ejemplo, los campos de exterminio, que yo creo que también hay que visitar, pero a lo mejor cuando el niño sea un poco mayor, porque el trago es considerable. Probablemente no entienda nada. En esto sí que hay que decir que yo creo que hemos estado todos en Auschwitz, por ejemplo, y no es para niños. No, pero sí es para adolescentes. Pero ahí sí es cuando sí que es para adolescentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, quiero decir, entendiendo a un niño como menor de edad también nos valdría. Pero en este sitio yo creo que sí que se aprende cosas importantes. Es interesante. Quiero decir que para empezar, antes que nada, es muy interesante, está súper bien hecho, súper bien musealizado, está en el sitio en el que tiene que estar, porque es que no hay mejor sitio para una cosa así, y no es, por contra, tan truculento, si me permitís por utilizar esa palabra, como, pues eso, como un Auschwitz o como un campo así. Así que con todas esas cosas, yo me parece una ciudad ideal para ir con niños. Mira, yo quería ahora contaros sobre el destino que había pensado también recomendar para viajes en familia, y estaba pensando en esto de, claro, ¿en dónde lo vamos a los niños? En adolescentes, hasta adolescentes, más pequeñitos y tal. Y claro, yo quería proponer Andorra, sobre todo Andorra en verano, y estaba pensando, bueno, si vamos con niños igual no, pero con adolescentes seguro que allí viven muchos de sus ídolos, influencers, youtubers. Es verdad. Y también para ellos es un aliciente visitar todos sus lugares. Imagínate que te encuentras al Rubius por la calle. Que yo he de confesar, yo no le reconocería, pero seguro porque que... tú le dices a los niños, oye, vamos a Andorra en verano, pero ¿cómo vamos a ir allí sin nieve? No, pero claro, es que... Ruta de youtubers, me ha gustado mucho esto. Ruta de youtubers. Oye, que si nos escuchan desde el turismo de Andorra, igual se lo están planteando, ¿eh? Sí. Que nos es como el Beverly Hills en Los Ángeles, pues la ruta de youtubers en Andorra. Bueno, más allá de esos youtubers, yo creo que... Una cosa, antes de irnos, totalmente a favor y apoyamos desde aquí, apoyo yo personalmente desde aquí a los youtubers que se van a Andorra. No vamos a entrar en más detalles. Ya está, vale, ok. Bueno, yo pensé sobre todo en Andorra en verano porque más allá de la nieve es un destino supernatural, y más allá de los huskies siberianos y de todas las pistas y de todas las actividades ligadas al hielo y a la nieve, pues hay otras cosas que yo creo que están muy bien, y de todos los pueblitos, que sabemos que en Andorra también tienen una arquitectura popular especialmente cuidada, se notan también esos dinerillos de Andorra en ese sentido. Vamos a encontrar valles preciosos donde el tema del turismo familiar y sobre todo el turismo activo está súper presente. Yo, por ejemplo, aluciné, yo era adolescente cuando fui al Tobotronc, que es la actividad más famosa del Magic Family Park, que es un parque ¿Cómo repleto. se llama? Tobotronc. Tobotronc es el tobogán mecánico, o sea, tú vas montado en una especie de trineo que va anclado a unos rieles que forman una montaña rusa que va entre un pinar, bajando una ladera de una montaña, y es de los más largos de Europa. Alcanza velocidades bastante altas y es una cosa sobrecogedora, adrenalínica total, y donde además puedes disfrutar mucho del paisaje porque va atravesando todos estos bosques y me parece alucinante. ¿Te da tiempo a ver los bosques y el paisaje? A ver, tú puedes frenar antes de las curvas un poquito, tienes unos frenos que puedes usar, pero bueno, también hay gente pues que una vez ya ha subido y ha frenado, la siguiente igual ya frena menos, o sea, cuando ya has visto y quieres repetir el paisaje, ya te interesa menos el paisaje y entonces le das más a la adrenalina. Y luego en Caldea, que es el spa más grande de Andorra y también más conocido, también tienen una zona infantil reservada para que si vas en familia y quieres disfrutar un poco igual con tu pareja y olvidarte un poquillo de los más pequeños, tienen una zona infantil vigilada, donde especializada para ellos, donde igual no puedan molestar a otras personas que prefieran más tranquilidad y demás, y es súper divertido. Es que estamos hablando de un spa que además sale al exterior. Sí, no, cuando sales al exterior y te nieva, es una experiencia increíble, pero bueno, si no en verano, pues también. El también spa lo es fantástico, es una cosa espectacular. Y luego, pensando antes en Maastricht, en esos bosques que os comentaba, resulta que en Andorra también hay un bosque que se llama Menairons, que es una excursión que ofrece duendecillos escondidos en diferentes árboles con sus casitas. Entonces, el juego este de buscar a los duendes y tal en el bosque es muy divertido. Otra parecida es una ruta que se llama ¿Dónde están las setas de Andorra?, que es muy facilona y donde te encuentras setas gigantes, pero grandes, que pueden entrar varias personas dentro, otras más pequeñitas, en diferentes formas, y bueno, te van contando un poquito cómo son cada seta, qué especie y demás. Y luego hay otra ruta que es la del hierro,
que acerca la producción de este mineral, por si acaso queremos igual algo un poquito ya más, también más ligado para que anime a los más mayores, porque luego también es ilustrativo en este sentido y el entorno es muy bonito. Y luego un escape land súper grande, que es Andorra Escape Land, un escape room, con un juego de pistas donde puedes aprender historia de Andorra. Eso es más para los padres también, ¿no? Claro, ahí yo creo que participan todos y bueno, pues también aprendes un poco sobre las tradiciones andorranas y demás. O sea que en esta parte yo había pensado sobre todo en viaje en familia muy activo, o sea, una familia que le guste mucho también la naturaleza y hacer actividades de este tipo, también con deportes, un poquillo de aventura de por medio. No solo en invierno se puede visitar Andorra, sino también en verano y tiene muchas cosas. Claro. Sí, sí. Y aparte de la cosa paisajística, si no esquías, tiene tanto sentido en una época como en la otra. Eso es. Claro, justo. Efectivamente, abres ahí el abanico. Y hace muy bueno, que no has dicho nada, hace muy bueno en verano. Sí, David. con esos paisajes. Bueno, yo os traigo ahora Bruselas. Nos vamos a Bruselas. ¿Y por qué Bruselas? Bueno, porque Bruselas, aunque parezca que es una capital aburrida, para los niños... Yo soy muy defensor de Bruselas. Creo que es una ciudad infravalorada. Eso es, justo. Si Me el encanta. tiempo te respeta, que también hay que avisar que el tiempo normalmente en Bruselas suele ser nublado, lluvioso, pero... Todas las estaciones en un día. Si te hace un buen día, es una ciudad bellísima, espectacular. ¿Y qué destaco de Bruselas? Bueno, lo que más les gusta a los niños, sobre todo mi experiencia vital, que os traigo un poco este feedback personal, es la Grand Place. Hay que hacer un free tour por la Grand Place y sobre todo si lo podemos añadir también al Manneken Pis, esta ruta que hacen que está muy cerca de la Grand Place, Sí. de la Grand Place, al Manneken Pis, hagámosla porque merece mucho la pena esas casas gremiales, los palacios, el nexo y la conexión que tiene con España también, la historia. Para mí es probablemente la plaza más bonita de Europa y posiblemente del mundo. ¿Y qué pasa también? Bueno, Salamanca se opone a esa... Pero... bueno, sí. No, pero es de las más bonitas del mundo. La plaza también tiene un atractivo añadido. Cada 2 años hacen un festival de flores que lo que hacen es tapizar todo lo que es la plaza, el suelo, lo tapizan con centenares de miles de flores con diferentes formas y colores. Y es que yo lo pude ver este año, este verano, es una auténtica pasada poderlo experimentar y estar allí justo en esa festividad, que son 3 días, que es lo que duran las flores un poco más vistosas, ¿no? Luego ya se acaban pudriendo. ¿Qué más podemos ver en Bruselas? El Museo del Cómic. Muy chulo. Ah, sí, mitiquísimo. Tintín, Los Pitufos, Lucky Luke, todos ellos nacieron en Bélgica y tenían que tener un museo y es el Museo del Cómic, lleno de tiras cómicas, de figuras y de un montón de historietas. Si no recuerdo mal, en un edificio Art Deco precioso, que era una antigua galería comercial, muy bonito. Eso es. Y además es que cuando llegas no parece un museo, es como algo diferente. Entras y te sorprende. Parque del Cincuentenario, con un picnic. Allí podemos, si te hace buen día, ya os digo, claro. Nos situamos en un día soleado, no lluvioso, allí nos sentamos en el césped con un picnic o con lo que llevemos de comida, viendo las vistas y el arco tan maravilloso que tienen al fondo y es un plan divertido para poder hacer y disfrutar en Bruselas. Y por último, el Mini Europe. Bueno, es un parque que hay allí que puedes visitar, que son los monumentos de Europa en pequeñito. Hay muchos así, pues allí lo tienen también en Bruselas. Y, jolín, es que es un planazo para ir con los niños. Igual a nosotros nos aburre como adultos, pero ellos van a disfrutar. Estoy dentrísimo. Yo añado una cosa más que a mí me gustó y que yo creo que también puede gustar mucho a los niños, que es el Atomium. El Atomium, correcto. Es un sitio así... A mí me gustó más de lo que pensaba que me iba a gustar, la verdad. A mí me pareció... Es lo típico que lo ves en foto y como que... pero que cuando estás allí es fascinante y es súper bonito y es muy fotogénico y yo creo que esa cosa como moderna, antigua a la vez, les puede gustar mucho. Y siempre hay que sacar la entrada con antelación por la web, que suele ser más barato que allí in situ, que incluso no tenemos ni sitio, pero sí, es muy significativo. Carmelo, y tú nos llevas como los amantes, pero también como las familias. Una ciudad española que teníamos que meter también sitios españoles, que es una ciudad muy querida por esta casa, que es Teruel, y que yo creo que es muy buen destino por niños. Lo primero, porque es un sitio muy tranquilo, la verdad es que el casco antiguo es muy bonito, es pequeño, es súper manejable, es una oportunidad de que los niños descubran un arte que les va a encantar, como el mudéjar, porque es esta cosa como bonita, muy decorada, no sé, creo que está muy bien. Se puedes ver obviamente todas las torres de mudéjares de la ciudad, hay una al menos a la que puedes subir, que es San Salvador, que es una auténtica maravilla, y esa experiencia de subir a la torre, verlo desde arriba, también creo que les va a gustar.
por supuesto, la historia de los amantes, y verlo y conocerlo también yo creo que es una cosa como que les va a llamar la atención y que van a aprender. Y luego yo creo que tiene una de las mejores atracciones de España, uno de los mejores sitios de España con niños, que es Dinópolis. Qué curioso. Que yo lo conocí hace muchos años, desde entonces además todos los años mejoran, hacen cosas nuevas y tal, y tengo que decir que me dejó con la boca abierta. Nunca esperaba que me gustase tanto, porque es un parque de atracciones, pero es un museo, y es las dos cosas a la vez, y aprendes mucho y te lo pasas pipa, y vamos, yo creo que es un destino fantástico para ir con niños, y con ese Dinópolis, bueno, es que creo que les va a volver locos. Pues yo mi última recomendación sería que las familias fueran a los lagos de Sanabria, en Zamora, donde Zamora es casi Escocia, porque está precioso, verde, estamos hablando de unas lagunas glaciares. Más este año que ha llovido tanto. Más este año. Yo sobre todo además recuerdo cuando he ido tantos años a las playas del propio lago, sobre todo el más grande de Sanabria, a tirarte allí con las pedaleras, que son estas playas en cada sitio, o sea, estas barcas en cada sitio lo llaman de una manera. Yo las conozco como pedaletas o pedaleras. Es sí. más pedaleras. Sí, y para ir ahí en familia. Es una cosa también muy natural, muy desenfadada. Era donde mucha gente del interior, de la cercanía, se iba de vacaciones en verano porque igual no tenía suficiente ahorros para irse a la playa. Y luego está allí el centro del lobo ibérico, que además, oye, es un animal muy presente en los cuentos, con lo cual a los niños les llama mucho la atención saberlo todo sobre él. Está dentro de su mundo, efectivamente. El castillo de los condes de Benavente, estamos en Castilla y León, hay que visitar un castillo que a los niños les encanta. Obligatorio, un castillo. Y luego rematar la visita conociendo el Museo de los Gigantes y Cabezudos, que también yo creo que es algo que lo sacan ellos en las fiestas una vez al año y es fascinante. Es una actividad y un lugar súper conocido. David, un último destino. Bueno, pues pasamos a Portugal y os llevo a la zona de Sintra. Y Sintra, la verdad es que es otro de estos sitios que, sin desmerecer a Disney, era el Disney de la época. Sí. De la época cuando construyeron todos aquellos palacios que sí. Y estéticamente sí que tiene un aire, además. Y más bonito Sintra, por supuesto. Hombre, y más real. Sí, sin desmerecer Disney, hay que decir. Un paseo por el pueblo también está muy bien. El pueblo de Sintra es un pueblo típico portugués. Callejuelas empedradas, arquitectura, tiendecitas, bares, restaurantes. ¿Qué podemos ver también en Sintra? Bueno, yo destaco dos lugares, que es el Palacio de Pena, que es visita obligada, sí o sí, o sea, tenemos que entrar dentro, sus salones, el ver cómo está bien conservado. Las vistas desde allí son maravillosas. Un día despejado ves todo lo que es Sintra, que son unas montañitas, unos montículos repletos de castillos y de palacios. Es absolutamente maravilloso. Hay muchas postales que se ve justo la referencia del Palacio de Sintra, que es como estoy en Sintra. Y en la quinta de Regaleira. Me encantó. Da Regaleira, es que es una pasada, sobre todo masónica. Porque tiene mucha historia oscura, la masonería, ¿no? Y los templarios también. Entonces, es detalles también románticos, góticos, renacentistas, una mezcla un poco de todo. Patrimonio Mundial de la UNESCO. Para los niños es como una especie de parque de atracciones de la naturaleza mezclado con el medievo, o sea, un cóctel divertidísimo. A mí me encantó. Tiene el túnel inferior que llega con la escalera de espiral, que tú vas bajando y haces la fotografía que la hemos hecho todos los que hemos ido. Sí, es un sitio. Y te deja con un gran recuerdo. A mí muy bonito, me gustó mucho. Y muy de gusto infantil. Bueno, os cuento rápidamente mi última lección, que vais a decir qué pesado es este tío. De Nueva York. No. Nueva Jersey. Normandía. Os contaba antes que me gusta viajar a sitios en los que puedan aprender, y Normandía es el sitio perfecto para aprender historia. Todos sabemos lo que ocurrió allí, el desembarco famoso, pero allí es que la vives la historia, estás metido dentro de la historia. Por supuesto, visitar las distintas playas y contarle a los chicos lo que pasó allí. Además, en muchas de ellas, por ejemplo, en Utah hay un museo fantástico, un museo americano, digamos, de la parte americana de la batalla, pero que te encuentras cosas como un bombardeo de la Segunda Guerra Mundial allí dentro, que es alucinante. Yo creo que esas cosas les van a encantar. Estamos hablando de ese museo, pero hay otros museos que les encantan. En Omaha, por ejemplo, cerca de la playa de Omaha, hay un museo con recreaciones de escenas reales de las batallas con el material real de las batallas. Es decir, que ves tanques, cosas así, que son tanques reales, no en maquetas ni nada de eso, y era de boca abierta todo el rato. En la playa de Juno hay uno de la participación
canadiense que es menos conocida y les va a llamar mucho la atención. Hay otras cosas que ver, por ejemplo, en la playa Gold es donde estaba un puerto artificial que se creó para el desembarco y hay todavía piezas de lo que era ese inmenso puerto creado con barcos hundidos. Algunos han llegado a la playa. Es decir, la verdad es que es un sitio alucinante. Una parte más triste, pero creo que también es muy lectiva y es muy, muy, muy bonita, son los cementerios, tanto el americano como el alemán. Y bueno, pues si te queda un poco de tiempo, te vas al Mont Saint-Michel, que es un sitio absolutamente increíble, y con eso yo creo que haces un viaje por el norte de Francia y además en un paisaje precioso, con unas playas que además son muy bonitas y con toda esa historia siempre en todos los lados, siempre hay carteles, cosas, monumentos, por allá por donde vayas, que me parece maravilloso para niños, para adolescentes, para mayorcitos y para mayores del todo. Para todas las edades. Para toda la espinita clavada que tengo con Normandía. Oye, pues 11 propuestas que hemos traído hoy aquí para inspirar a nuestros oyentes y que esperamos que les guste. Muchas gracias, David, por acompañarnos una vez más y por contarnos todas esas recomendaciones. A vosotros, un saludo. Y nada, nosotros tú y yo nos vemos en una semana. Yo creo que la semana que viene seguramente será sin niños, pero todavía no lo sabemos. Bueno, pero siempre en familia, porque nuestros oyentes, Carmelo, son nuestra familia. Ah, qué bonito, es verdad. Hasta la semana que viene. Nosotros les queremos mucho. Sí. El placer de viajar con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.